Acá tengo unas 10 preguntas para el trabajo de hoy y 8 de esas preguntas tienen que ver con lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en Ucrania, principalmente con lo que ocurre en Venezuela. Voy a contestar cada una tal cual fueron formuladas, pero antes quisiera hacer una consideración general. En toda la historia del movimiento socialista revolucionario, la lucha contra la reacción política, o como se dice ahora contra la derecha, cuando aparece un conflicto interno de la burguesía, en que hay un sector fascistizante, reaccionario, derechista, y otro sector liberal, con posiciones nacionalistas, etc. En toda la historia del movimiento socialista, la política ha sido combatir a la reacción, sin defender al gobierno de turno que esa reacción quería tumbar. Este planteamiento nunca fue entendido por nuestros adversarios, y no por un problema de comprensión intelectual, sino porque están en posiciones completamente divergentes a las nuestras. El objetivo de luchar contra Hitler, contra los fascistas, contra la Libertadora, contra los gorilas, no es consolidar a los gobiernos de turno que de una u otra forma defienden al capitalismo y por lo tanto defienden la explotación de la clase obrera. No. El objetivo de aplastar a gorilas, derechistas y fascistas es eliminar un gigantesco obstáculo, un fuerte adversario en el horizonte de la clase obrera, ampliar la capacidad de acción de la clase obrera para, a su turno, también superar a los gobiernos que son atacados por esos sectores fascistas y poder consagrar un gobierno de trabajadores. Cuando esto no ocurre, y voy a dar algunos ejemplos sobre esto, es decir, cuando el movimiento popular en la lucha contra la derecha defiende al gobierno de turno, termina siendo derrotado por los límites que el gobierno de turno le pone a esa lucha, por las maniobras con que ese gobierno de turno quiere conciliarse con la derecha, y finalmente la derecha termina ganando y se aplasta al movimiento obrero. Yo esta experiencia la viví de chico, desde una familia peronista, en la que, así como Delía ahora dice que habría que fusilar a Leopoldo López, cuando se produjo el 16 de junio el atentado, el bombardeo de la Marina conducida por el almirante o contraalmirante, ya ni me acuerdo su primer nombre, Rojas. Qué raro, ¿eh? Me olvidé el primer nombre del máximo gorila que tuvo la Argentina, Rojas. Y estaba dirigida por una persona que se llamaba Olivieri. En mi casa, yo tenía 12 años, mi papá decía, hay que fusilar a Olivieri. Y si no se fusilaba a Olivieri, decía mi papá, van a derribar a Perón. Como se ven, mi papá todavía no militaba en el Partido Obrero, porque el Partido Obrero todavía no existía, pero ya tenía algunos pronósticos más o menos acertados. Cuidado que a diferencia de Leopoldo López, que por ahora simplemente se ha limitado a hacer unas manifestaciones derechistas, Olivieri había bombardeado la Plaza de Mayo y había provocado todo un tendal de muertes. Este mismo López, de todos modos, participó en el golpe de abril del 2002 contra el gobierno de Chávez, que también provocó sus muertes y que demostró la naturaleza reaccionaria de todos estos sectores. Pero para resumir, la izquierda revolucionaria, los socialistas, si ustedes quieren los marxistas, en una confrontación entre la reacción política burguesa y el liberalismo burgués, o el antiimperialismo burgués, o el centroizquierdismo burgués, concentramos nuestra energía en la derrota de esa reacción política, pero sin apoyar nunca al gobierno de turno. Volviendo al 55,
la salida contra el golpe era armar a los trabajadores. Pero Perón, un hombre del ejército, un hombre de las Fuerzas Armadas, jamás armaría a los trabajadores porque implicaría, o hubiera implicado, el desarme del ejército. Entonces, llegado el momento en que la tensión se hizo extrema, Perón entregó a los trabajadores como un mal menor en lugar de armarlos. Y luego lo justificó con una frase muy conocida, en el sentido de que si hubiera obrado de otro modo, se hubiera derramado sangre, etc. Como ustedes saben, se derramó muchísima sangre, y no solo enseguida del golpe de la Libertadora, sino en el curso de los años, y en particular, porque hay un hilo conductor en todo esto, en particular a partir de 1976. Esta introducción que quiero hacer a las preguntas que se han hecho y que espero responder con mayor brevedad, tiene que ver con un concepto que ya figura en una pregunta que dice lo siguiente: Cristina dice que acá también hay sectores desestabilizadores, es decir, hay gente que procura desestabilizar. ¿Quién es el principal desestabilizador? A ver si adivina. ¿Quién es el principal desestabilizador en la República Argentina? El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En un país que se está quedando sin reservas, un gobierno que paga a las privatizadas de Menem en el CIADI es un gobierno desestabilizador. En un país que no tiene reservas y donde los jubilados ganan 2.440 pesos, un gobierno que arregla con Repsol por 5.000 millones de dólares, luego de que Repsol vaciara al país en materia energética, en materia petrolera, es un gobierno desestabilizador. Un gobierno que devalúa la moneda para premiar a los banqueros y a los exportadores y perjudicar a los trabajadores es un gobierno desestabilizador. Un gobierno que paga sobreprecios en la obra pública y que no permite que se investiguen para los grupos económicos ligados al gobierno es un gobierno desestabilizador. Un gobierno que dicta una ley antiterrorista es un gobierno desestabilizador. Un gobierno que nombra a César Milani es un gobierno desestabilizador. Entonces los adversarios capitalistas del gobierno, los que tienen confrontaciones de uno u otro tipo con este gobierno, los que quieren ir más lejos hoy de las medidas que está tomando el gobierno, dice, bueno, aprovechemos que el gobierno por sus contradicciones se está desestabilizando a sí mismo para darle el golpe de gracia. Porque un gobierno estable, un gobierno que realmente supera las contradicciones que pudiera tener o trabaja con contradicciones como todo gobierno, pero que no son insalvables, coherente, dinámico, con apoyo popular, no hay cómo darle. No hay cómo darle. A Perón en el 55, a Isabelita en el 76, a Frondizi en el 62, a Ilia en el 66, lo desestabilizaron porque cada uno de esos gobiernos, Ilia, Frondizi, Perón, etcétera, dejó que, como se dice, el cuervo, que te va a comer los ojos, creciera bajo su propio mandato, porque los intereses económicos que te quieren voltear se enriquecen con tu mandato. ¿Alguien leyó los diarios de hoy? Se enteró que el 2013 fue el año de máximos beneficios bancarios, de máximos. A ver. Gobierno, año de máximo beneficio bancario. 75% de los jubilados, 2.440. ¿Alguien puede decir, somos el gobierno de la redistribución progresiva del ingreso? Hay que estar tocado del valero, viejo. Se lo digo a la Mella, se lo digo a Delía, se lo digo a Marea Popular. Hay que estar tocado del valero. Hay que dejarse de joder, compañeros. Hay que dejarse de joder. Estos son los que desestabilizan. ¿Cómo desestabiliza Maduro? Maduro tiene un ingreso petrolero gigantesco. ¿A dónde fue a parar? Ciertamente fue a parar a los planes de salud, de educación, etcétera, que diferencian justamente al gobierno de Chávez de esta reacción política. Pero no, como el plan de asignación por hijo
No se llevaron toda la renta petrolera de Venezuela. Se la llevó la burguesía que sostiene a Chávez. Hay una filtración de una conversación entre el que era el jefe de la TV pública con un dirigente cubano ampliamente reconocido por el gobierno, donde cuentan cómo funcionarios chavistas especulan en el mercado negro. Entonces, una camarilla de intereses que no son socialistas ni son de los trabajadores, que son intereses capitalistas, que hacen sus negocios, han desestabilizado la economía de Venezuela. De lo contrario, ¿quién explica el completo desabastecimiento? ¿Quién ha financiado la importación de automóviles en una escala impresionante en Venezuela? Al punto que los talleres mecánicos, si vos llevás el auto a reparar, te dicen véngalo a buscar 12 meses más tarde. ¿Quién ha financiado todo eso? Eso no es para la industrialización de Venezuela. Eso tiene que ver con la acumulación capitalista. Entonces los gobiernos de turno son grandes factores de desestabilización. Y la oposición reaccionaria, la oposición privatista, la oposición gorila, bueno, dependiendo de cada uno de los países, explota, digamos, ese tipo de desestabilización económica.